Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Interesante la conversación con el hermano Roberto Payano, él situado en Madrid, ya de regreso a la República Dominicana, después de estar unos días largos en Europa, en un recorrido turístico, cultural, con la familia, estando por París, Suiza, Venecia, Italia, cuantas cosas más, España. Interesante la conversación rápida, aunque Payano cada día nos hacía 2 y 3 reportajes de los lugares donde estaba, y muy interesante. A ver si don José Ismael Román nos ayuda ahora a comprender algunas cosas que están en marcha, incluida la reunión de la OTAN. Ucrania como tema es la prioridad en la cumbre de la OTAN. Ese por la adhesión de Suecia a la OTAN. Yo no sé qué va a ganar Suecia con ese paso, que no sea ponerse a los pies de los Estados Unidos, un prestigio bien ganado que tenía Suecia en términos de su democracia, de su civilización, de su equidistancia a los conflictos de la geopolítica. Con este paso Suecia puede perder mucho, no va a ganar nada y puede perder mucho. Bueno, ahí está ese tema, José Ismael. Vamos a hacer rápidamente una mirada, porque está todo el tema de Putin, con la reunión con el líder del grupo Wagner, con Prigozhin. Está el tema de Venezuela, pero de Venezuela vamos a verlo aparte al final en un segmento corto. Así que adelante, José Ismael. Y Haití. Vamos a ver. Nada, tú ya hiciste una panorámica con relación a esta convocatoria que hay de la OTAN en un país europeo. Esto es una organización transatlántica que se creó y que uno creyó que después que pasara la Guerra Fría, ella iba a desaparecer, y fue todo lo contrario. Los imperialistas no pierden tiempo y incluso se comprometieron a no seguirse extendiendo hasta la frontera de Rusia, con lo que ellos habían hecho el gran acuerdo después que se retiraron de Alemania y se permitió la reunificación. Y lo que hizo fue Estados Unidos convertir a Alemania en un vasallo. Y los que eran contestatarios, los socialdemócratas, que son los que están dirigiendo hoy, han sido peores. Entonces, ver cómo Estados Unidos también permitió la unidad de los europeos en base a lo que es la Unión Europea, un mecanismo económico, cultural, político, y que representa la OTAN, es la base militar de seguridad para las grandes transnacionales que están en todos estos países y en Norteamérica. Entonces, esta convocatoria, como tú decías, es lamentable para Suecia. Va a tener que primero dedicar el 2% de su PIB. Recuerda el escándalo que le armó Donald Trump a la ex canciller de Alemania, ¿no? En su momento, porque no aportaba, solo ellos le ayudaban. ¿Sabe cuántas bases militares tiene Estados Unidos en el mundo? 800 bases militares. Y en Alemania es un puntal de bases militares de Estados Unidos. Recuerde que se llevaron bases de... Eso va a crear dificultades porque ahora va a haber menos consumo. Ahí está. Bueno, pues esta adhesión es importante para la gente de la OTAN porque le están dando rienda suelta a sus pretensiones de agredir a Rusia. Y no solo Rusia, porque ya vieron las visitas que están haciendo a Asia, a países de Asia, o en América Latina. Hubo, con Duque y todo esto, hubo unos acuerdos de la OTAN para, en caso de inundaciones, de catástrofes, asistirlas. No, es irse metiendo en los países para ser frontera, contención, agresión, y entonces ojalá eso no camine. Claro, con Petro eso no va a ser así, pero
esa es la realidad. 32 países tendría la OTAN después que Turquía aprobó la adhesión de Suecia. Es una gran negociación que se dio ahí por debajo, que todavía no se conoce. Por eso, en el mundo de la real política, se ve como una traición de Turquía, porque Turquía se salvó de un golpe de Estado patrocinado por la OTAN y con Estados Unidos a la cabeza, gracias a Rusia. Entonces da este paso. Hay muchas cosas de por medio, cómo nosotros vamos a sufrir esa crisis de Europa, ¿no? De agresión de la OTAN contra Rusia, poniendo de carne de cañón a Ucrania. Entonces, amenazando con entregar nuevas armas, esta famosa bomba de racimo, los aviones F-16, todo un grupo de cosas para escalar el conflicto. Porque Ucrania no ha podido, la OTAN no ha podido resolver el problema de retomar los territorios que Rusia reclama y que esos pueblos reclamaron a Rusia para que le ayudara, que no es desde ahora, es un conflicto viejo que se prepararon para eso, para esa agresión que está sucediendo allí. Ojalá que el conflicto no siga escalando, porque eso nos va a crear serios problemas a todo el mundo. La crisis ahora del grano, del fertilizante de allá, de Ucrania, de Rusia, va a tener problemas porque los rusos ya han planteado su veto a abrir esa puerta. Quiero resaltar, Alfonso, porque en los momentos de crisis de la humanidad, de los intereses de la gran potencia, y no tener la capacidad para darle solución, como sucedió en los años 30, esa crisis que hubo en Estados Unidos y en el mundo, emergió una propuesta salvadora, entre comillas, que fue las ideas, las acciones de Hitler como potencia militar, xenófoba, racista, que hizo de Europa una situación difícil. Estados Unidos casi no sufrió nada de esto. Sí, los rusos, que perdieron más de 22 millones de habitantes en esa guerra. Entonces, es ahí donde emerge el socialismo en este momento para darle salida a la crisis. Pero no fue así como ellos pensaron, porque los grandes conflictos también detrás tienen la posibilidad de que otros pueblos puedan emerger y desarrollar política independiente de avance para la humanidad y para sus pueblos. Entonces, ahora la crisis está incrementando ese elemento y las fuerzas estas conservadoras que en Europa han ido triunfando, en América Latina ustedes han visto las visitas de Bosch a Argentina, a Chile, a México, estos grupos racistas, conservadores de España, viniendo a América Latina, porque ese es su papel ahora. Entonces vemos cómo han ido desarrollando acciones, no solo en España, en Chile, en Argentina, acciones contra Cuba, contra las embajadas, y lo vamos a seguir viendo en otros países, porque eso forma parte del concierto de pretensiones de ir agrediendo a Cuba. Recuerda lo que fue el tiroteo que hubo contra la embajada de Cuba en Washington. ¿Y qué? ¿Qué resolvió Estados Unidos? Nada. Dile a ver si en Cuba hay alguien que se atreva a ponerle un dedo a la embajada de Estados Unidos ahí en La Habana. No, porque ellos protegen eso. En Estados Unidos permitieron esa acción. Y exhorto a los dominicanos de la solidaridad y al pueblo dominicano que paremos cualquier tipo de pretensión de estos sectores animados por intereses de Estados Unidos, por ONG en todo el mundo y fundamentalmente también en este caso República Dominicana, porque varias veces lo han intentado y no han podido. Los dominicanos y dominicanas nos hemos puesto del lado, en este caso lo digo, nos hemos puesto del lado de Cuba. Cuba ha sido el ejemplo para nuestro continente, para nuestro Caribe, de cómo se vive en soberanía y libertad y que ellos puedan decidir su futuro. José Manuel, en el tema de Ucrania,
En Estados Unidos está prohibido el uso de la bomba de racimo. Sin embargo, por encima de esa prohibición legal, Estados Unidos decidió, o el presidente decidió, por encima de la legalidad o de la ley, enviar ese tipo de arma a Ucrania. ¿Esto qué consecuencias puede tener? Porque el mundo como que, y digo el mundo desde los sectores de poder, no los gobiernos, se tragan la lengua frente a Estados Unidos y no se dan cuenta que están permitiendo el crecimiento de un monstruo, de una práctica que mañana, hoy es Rusia-Ucrania, mañana puede ser Alemania-Inglaterra o Alemania-Francia, porque la realidad es cambiante, el mundo es cambiante, el mundo sigue girando. Bueno, hay que ver, ya decía que eso va a escalar el conflicto. La entrega de los aviones F-16 también es un elemento que puede escalar más el conflicto. No valió los Abrams ni los Leopard que envió Alemania y otros países, porque mira, la elección ahora, la ampliación del mandato en la OTAN de John Stoltenberg, eso dice mucho. También hay un juego de poder. Estados Unidos ha pretendido, junto con la OTAN, ver cómo minimizan a Rusia, cómo se apoderan de parte de su territorio y la balcanizan. Rusia ha dicho, nosotros, si nos vemos en peligro, estamos en capacidad de lo que sea. Y hicieron acuerdos que no se escribieron de no ampliación de la OTAN hacia la parte este, en la frontera de Rusia. No respetaron eso. El proceso sigue y va a seguir. Entonces, en Rusia se han dado algunos acontecimientos que Occidente y los periodistas estuvieron hablando mucha bobería. No se pudieron entender el caso de Prigozhin y la reunión con Putin ahora reciente. Este señor, un millonario ruso, que tiene una compañía igual como tienen también en Estados Unidos, compañía de mercenarios, de gente que va a la guerra por dinero, que muchos latinoamericanos se han participado en ella, por ejemplo en Libia, en Siria, a través de las empresas norteamericanas, o en Irak. Muchos han muerto, porque no hay registro para ellos, ni tampoco seguridad en caso de que queden en una situación difícil. Pero más reciente, que ustedes conocen de una empresa norteamericana que intentó invadir a Venezuela, y que además de eso, otro grupo participó en la muerte hace 2 años del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y ahí hay una parte todavía preso ahí. Entonces, estas empresas, como la Wagner, hay otras también en Rusia, que el mismo Estado ruso de seguro la usa para proteger intereses en otros países. Bueno, pues Prigozhin, yo soy de lo que creo que hay cosas amarradas también ahí, porque es una guerra de información que hay entre qué pasa y qué no pasa. Prigozhin no pudo estar inventando. Si Rusia hubiera querido, lo barre ahí mismo y le permitió, aunque eso debilitó la imagen de Putin, de un hombre fuerte, comedido, que no habla de más, como sucede lo que ha hecho Biden, de decirle asesino, a lo que le dijo a Xi Jinping y a otros, porque la diplomacia norteamericana y los presidentes también han ido en decadencia. Este país tan grande e importante en el mundo se ha ido, como se ha ido en esa barranca, pues se desespera. Entonces yo creo que ahí hubo una serie de acuerdos para asumir posiciones estratégicas, y entonces el encuentro con Prigozhin demuestra de que no es todo lo que se dijo, sino que hay un nivel de importancia. Para la OTAN fue preocupante que Prigozhin su campamento lo llevara a Bielorrusia, que está siendo amenazada desde Ucrania, con grupos mercenarios, con ayuda también de la OTAN y de Estados Unidos. Entonces, ante esa situación no me sorprende ese encuentro
donde decidieron algunas cosas que no han salido a la luz pública. Rusia tendrá, me imagino que va a seguir de cerca, y no solo Rusia, también China y los otros países, porque la OTAN va a decidir cosas que pueden afectar no solo a Rusia, a Ucrania, a Europa. Europa es la que más va a sufrir en esta guerra, pero se espera que si suceden situaciones mayores, las armas tácticas, las armas estratégicas, entonces ya no será solo Europa, sino que llegarán a otro lado. Y es ahí donde estamos nosotros, la cantidad de inmigrantes, la repercusión para América Latina de un conflicto. Entonces, esa es mi visión con relación a esto. Muchas gracias, José Ismael. Vamos a una pausa y retornamos aquí al patio, al continente. Pausamos, Natanael.